entenderlo mejor, etcétera, ¿no? Muy bien. Listo. Entonces vamos a empezar con nuestro primer debate en grupos. Esta primera cantidad de debate en grupos, ¿sí? Sí. Disculpe, he estado llamando a lista, pero he tenido problemas con mi audio. Recién lo escuché cuando estaba a la mitad y no quería interrumpir. Por eso ahora quería decirle que sí estoy presente. Va San Giraldo. Ya. Ya está. Doctor, doctor, no me llegó a llamar, no llegó a decir mi apellido. Oaxaca Velázquez. sí he dicho. No, Oaxaca. Ya, ahora lo Velázquez voy a poner. Ah, ya. Velázquez. no llegó a decir. Muchas gracias. Ya, ok. Doctor, buenas tardes. Listo. Disculpe, acabo de recién Ve. ingresar Ramos Dueñas. Ya, ok. Listo. Gracias, doctor. Ya, listo. Ahora sí vamos a empezar, ¿ya? Ya, no acepto más de que ya vine, acabo de venir, ya no. Ya, listo. Ahora sí empezamos el debate en grupos. Ya, esta cantidad de preguntas son varias y componen básicamente gran parte del tema del día de hoy. Así que vamos a darles 10 minutos para que puedan hacer su debate en grupo. Por favor, revisen y debatan bien porque voy a preguntar, ¿ya? Listo. Muy bien, vamos a empezar entonces. Ingresen por favor a sus respectivas aulas. A ver, por favor, alumnos, vayan entrando a sus aulas. Ya estoy viendo varios que no están entrando a sus aulas. Por favor, ingresen. No hagamos perder el tiempo.
Muy bien, vamos a empezar. A ver, voluntarios para la primera pregunta. A ver, primero la doctora Velázquez. Sí, el líquido, los porcentajes de agua en cada uno de estos compartimentos, tenemos el líquido intracelular, que es el 40%, el líquido extracelular, el 20%, cual a su vez se divide en plasma el 5% del peso corporal, y líquido intersticial, el 15% del peso corporal. Ya, muy bien. A ver, ¿algún otro comentario? A ver, el doctor Stewart. Claramente, O perdón, el doctor perdón, primero había marcado el doctor Piero. A ver. Bueno, profesor, la distribución del agua se divide en dos compartimentos principales, ¿no? Yo tomé los dos, que es el líquido intracelular y el líquido extracelular, que se localizan en el interior y el exterior de las células. Y el líquido intracelular es el volumen del líquido intracelular que está regulado por proteínas y compuestos orgánicos dentro de las células corporales, y por agua y solutos que se desplazan entre el líquido extracelular y el líquido intracelular. El líquido extracelular denota todo el líquido corporal fuera de las células de cualquier organismo multicelular. Es lo que logré rescatar de la información que Muy hay. bien. A ver, el doctor Stewart, ¿qué nos puede decir acerca del líquido transcelular o el tercer espacio? ok, aunque lo voy a recordar todo totalmente como nuestro compañero lo acaba de decir, el líquido, esto se distribuye en dos compartimentos, el líquido extracelular y el líquido intracelular. Podemos ver que el líquido extracelular también se divide en un líquido intersticial y un plasma sanguíneo, ¿no? Donde se denominan el líquido extracelular constituye el 20% del peso corporal, y eso es aproximadamente en el líquido corporal unos 14 litros, en un promedio de un hombre de 70 kilos. Y el líquido intersticial supone hasta 11 litros de líquido extracelular. Y el plasma supone unos 3 litros aproximadamente. Y en el líquido intracelular supone 28 litros de los 42 litros de líquido corporal. Por lo tanto, constituye un 40% aproximadamente del peso corporal en una persona media. Sin embargo, como nuestro compañero también comentaba, el plasma sanguíneo también, déjame, la sangre se considera un compartimento líquido separado, porque este está contenido en su propia cámara, en el aparato circulatorio, lo cual su volumen sanguíneo medio en los adultos es alrededor del 7% del peso corporal, suponiendo así 5 litros del líquido corporal. Ya. Y también sobre el líquido intracelular, este compartimento de líquido se ve en los espacios sinoviales, ¿no? Peritoneal, pericárdico, y también dentro del intracelular. Así como el líquido cefalorraquídeo, suele considerarse un tipo de especializado de líquido extracelular también. Y algunos otros en su composición puede diferir de forma acentuada del plasma o del líquido intersticial. Todos estos líquidos transcelulares constituyen alrededor de 1 a 2 litros aproximadamente, profesor. Y eso sería todo. Ya, correcto. Entonces, como ven allí, hay diferentes compartimentos y siempre es importante también mencionar el líquido transcelular, ¿no? Que le dicen el tercer espacio, porque en circunstancias normales no ocupa mucho volumen, tiene funciones básicamente como nutricionales, soporte, para disminuir fuerzas de sillazamiento, etcétera. Sin embargo, tienen roles importantes también, ¿no? Y otro punto para tenerlo en cuenta es porque en circunstancias patológicas la acumulación en el líquido en estos compartimentos puede ser grande, ¿no? Por ejemplo, en la ascitis, que es el líquido peritoneal, en el derrame pleural, que es cuando se acumula demasiado líquido a nivel pulmonar, etcétera, ¿no? Entonces, es importante mencionarlo. Entonces, como ven, hay distintos porcentajes. Según el gráfico, como pueden ver ahí, el agua está rotando entre estos compartimentos prácticamente libremente y solamente depende de diferencias de concentraciones para poder viajar de un lugar a otro, pero el agua totalmente se está recambiando entre estos compartimentos. Otro punto a tomar en cuenta es a través de dónde ingresan y salen los líquidos normalmente, que es a través del intravascular, ¿no? El intravascular es el medio de entrada y de salida de los líquidos, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos algún ingreso, ya sea por una vía endovenosa
ya sea por por ejemplo, la ingesta de líquidos, o a su vez también la excreción, por lo menos por medio de la diuresis, también sucede gracias al intravascular. ¿Sí? Eso es muy importante mencionar. Muy bien. La siguiente pregunta habla de qué cosas son las ganancias y pérdidas y cómo se hace el balance hídrico en una persona. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las pérdidas? ¿Cuáles son las ganancias? ¿De dónde salen estas pérdidas? ¿De dónde salen estas ganancias? Etcétera. A ver, el doctor Franklin. Buenas tardes, doctor. Apuntando con la pregunta, bueno, del grupo 6, recordamos que el balance hídrico permite mantener, ¿no?, constante el gran contenido de agua, y mediante el ajuste entre los que va ingresando sobre el agua de bebidas y líquidos al agua mayormente hacia los alimentos, y las pérdidas, ¿no?, es a través de la expulsión del vía pulmonar o sudoración, orine y los heces. Entonces, su relación del equilibrio hídrico es a través del tracto respiratorio, es a través del tracto gastrointestinal y a través de la piel también, cuando una persona está transpirando o está sudando también. O a través de los riñones también cuando hay excreciones de orina. Entonces, eso va viendo un balance hídrico, ¿no?, donde hace una referencia en el equilibrio y existe entre la ingesta de líquido y también la excreción de los mismos. Y recuerdan que ahí también se mantiene dentro de esos rangos concretos que pueden garantizar la salud del organismo, ¿no? Y sus factores ya pueden ser a través de las temperaturas o el consumo de sales minerales. Eso es, doctor. Ok, muy bien. Entonces, a ver, en los ingresos, ahí hay que recalcar que cuando uno habla de volumen, hablamos de agua en líquido y agua también en sólidos, ¿no? Cuando todos los sólidos que nosotros ingerimos también tienen cierta cantidad de líquido, aunque nosotros no lo podamos percibir. Entonces, por ejemplo, cuando uno indica en el hospital, ¿no?, el volumen total de agua que le vamos a dar al paciente, le indicamos al nutricionista, por ejemplo, 2000, 1800, etcétera. Estamos hablando de agua total, ¿no? Y el nutricionista lo que hace habitualmente es fraccionarlo en líquido y sólido. Pero es importante eso mencionarlo, ¿sí? Y aparte hay otro tipo de ingreso que es el agua metabólica. El agua metabólica es el agua producida por la ruptura de los enlaces de carbohidrato, ¿no? Porque los enlaces por carbohidrato, pues al romperse generan moléculas de agua, ¿sí? Y en cuanto a las pérdidas, hay dos pérdidas sensibles e insensibles. ¿Qué nos pueden decir acerca de las pérdidas insensibles? Yo, profe, puedo comentar algo de parte del grupo 6. Me pareció muy interesante eso. A ver, muy bien, a ver. Eso de esta llamada pérdida insensible de agua se hace referencia a la pérdida inconsciente del cuerpo, del líquido corporal, porque no somos conscientes, ¿no?, de que esto se esté perdiendo en el momento. Esto puede relacionarse a casos como quemaduras, ¿no?, de tercer grado, ¿no?, donde a veces hay una totalidad de pérdida y una pérdida de la capa cornificada, ¿no?, que mayormente se ve en quemaduras, llena de colesterol de la piel. Entonces, esto constituye una barrera contra la pérdida excesiva por difusión. Ahora, ¿qué pasa si esta capa la perdemos? Por ende, el cuerpo va a necesitar mucha más rehidratación, entonces va a tener que aumentar va a intensificar el nivel de líquidos a nivel interno, ¿no? Por eso se va a tener que restablecer de 3 hasta 5 litros al día. Por eso esas personas tienen grandes cantidades de consumir diarios, hasta solicitan vía intravenosa, ¿no? Eso es lo que podría rescatar en lo que es en pérdida insensible de agua. Ahora, a nivel de pérdida, a pérdidas también insensibles podría dar ejemplo también el tema del frío, ¿no?, a nivel climático. Porque nosotros respiramos respiramos una cierta humedad de presión de agua de unos 47 milímetros de mercurio hasta que se expire. Pero mientras más haga frío, este vapor atmosférico se va reduciendo casi a cero.
lo que provoca una pérdida pulmonar, ya que cuando nosotros respiramos también obtenemos de ahí esa pérdida insensible de 300 o 400 mililitros al día. Entonces, mientras más frío haya, entonces va a ser mucho mayor la medida, discúlpeme, mientras mayor sea la temperatura que desciende, va a ser mucho más la pérdida pulmonar de agua, y esto puede explicar la sensación de sequedad en las vías aéreas en el clima frío, profesor. Ok, correcto, muy bien, ¿no? Entonces, en las pérdidas insensibles, como lo mencionó el doctor, son pérdidas en las cuales no son conscientes. Normalmente nosotros tenemos pérdidas insensibles, no solo en circunstancias patológicas. Nosotros tenemos una pérdida normal a través del agua, que es a través de la piel, porque por evaporación perdemos moléculas de agua, ¿no? Pero estas habitualmente son pobres. Vean ustedes, llegan apenas en circunstancias normales a 300. Y las pérdidas pulmonares también, porque recuerden que por la vía respiratoria nosotros perdemos vapor de agua. De hecho, cuando vimos fisiología de neumo, vimos que había lo que era la presión de vapor, ¿no? Y esa presión de vapor pues estaba dada por las pérdidas de moléculas de agua por evaporación. Entonces, en circunstancias patológicas esas pueden aumentar. Si yo al estrato córneo le quito lo que es el colesterol clásico que hay en este estrato, como en las quemaduras de segundo nivel, tercer nivel, entonces obviamente ahí voy a tener pérdidas mucho mayores, ¿no? Y luego están las pérdidas clásicas, que son la sudoración, las heces y la orina. Vean ustedes que nuestro balance en agua debe ser idealmente cero, o sea, nosotros debemos tener una cantidad que producimos y que ingerimos, y finalmente una cantidad que eliminamos, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, nuestro cuerpo siempre estaría en constante balance positivo y todos los días acumularíamos líquido y finalmente nos hincharíamos. Entonces, para eso, pues el riñón mantiene ese equilibrio. ¿Por qué? Porque nosotros regulamos la cantidad de agua de nuestro cuerpo y de nuestros compartimentos gracias a la orina, ¿no? Este balance, que pareciera que es muy sencillo, muchos médicos no lo saben hacer y no lo recuerdan, ¿no? Entonces, y es más, muchas veces son el licenciado en enfermería o licenciada en enfermería son los que hacen a veces el balance en los hospitales. Los que son licenciados lo conocen, ¿no? ¿Cuántos médicos o residentes conocen ustedes que hacen un balance? Pocos. Y por eso cuando les preguntamos los nefrólogos, están perdidos en la calle, no saben qué hacer con el paciente, ¿no? Entonces, por eso es importante conocerlo. Ustedes en su vida como médico tienen que hacerlo, porque muchas veces malas decisiones como sobrehidratación o deshidratación en el mismo hospital, donde se supone que está vigilado 24 horas al día, no suceden porque no conocemos cómo hacer un adecuado balance hídrico. Muy bien, la siguiente pregunta nos habla de cómo son la distribución de los electrolitos en los compartimentos, intra, extra, intravascular, extravascular, intracelular, las concentraciones y cómo varían. Bien, ¿algún voluntario? ¿Algún voluntario? ¿Dedocracia entonces? Ok. Grupo número 5. Grupo número 5. Contesten, grupo número 5. Si no contestan es porque no están. A ver. Profesor, participamos con la pregunta número 1. Ya, pero igual tiene que participar. Bueno, ya, a ver, otro grupo entonces. El grupo número 10. Grupo número 10, muy bien. A ver, la doctora Montoya. Doctor, disculpe, yo soy del grupo 1, pero como creo que no están participando, ¿podría participar? Sí, claro. A ver, doctora, a ver, por favor. Ya, en sí, están distribuidos los electrolitos tanto en el líquido extracelular como en el líquido intracelular. Y bueno, cuando estoy hablando, me refiero al líquido extracelular, estoy refiriendo al plasma, más el intersticial. En este caso, como ya lo habían mencionado antes, el plasma pues tiene 5%, ¿no? Y en el caso del líquido intersticial sería el 15%. Pero en estos electrolitos, como vemos, hay una gran diferencia el valor, ¿no?
tanto en el líquido extracelular como en el líquido intracelular. En el caso del líquido extracelular, vamos a encontrar electrolitos como el sodio, el potasio, el calcio, el cloro, el fosfato, la glucosa y aminoácidos. Y igualmente lo vamos a encontrar en el líquido intracelular, pero la diferencia van a ser las cantidades. Por ejemplo, en el líquido extracelular vamos a encontrar una cantidad de sodio de 142.000 equivalentes por litro. Y de potasio vamos a encontrar 4.000 equivalentes por litro. En cambio, por ejemplo, en el líquido intracelular vamos a encontrar un sodio de 10.000 equivalentes por litro y de potasio de 140.000 equivalentes por litro. O sea, vemos que hay una diferencia en el sodio, pero vemos que en el caso del potasio es mayor en el líquido intracelular. Igualmente con el calcio, en el calcio va a haber un 2.4 mil equivalentes por litro y en el líquido extracelular y en el líquido intracelular vamos a encontrar de 0.0001 mil equivalentes por litro. Y bueno, también vamos a diferenciar la glucosa, en este caso la glucosa en el líquido extracelular va a tener un mayor valor que va a ser de 90 miligramos por decilitro. En cambio, en el líquido intracelular va a ser de 0 a 20 miligramos por decilitro. Gracias. Ya, ok. Entonces, miren, acá de acuerdo a lo que ha dicho muy bien la doctora, ya hasta aquí hemos visto cómo se distribuye el agua en sus compartimentos, ¿no? Pero lo diferente es cómo se distribuyen los electrolitos, ¿no? Los cationes y los aniones. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver, tal y como ven en el gráfico de abajo, a la parte izquierda, los electrolitos se distribuyen de manera muy diferente entre los compartimentos intracelular y extracelular. Observen ustedes que hay cationes que están más hacia adentro de la célula y cationes más hacia adentro, afuera. Así a su vez los aniones, ¿no? El anión más prevalente intracelularmente es el fosfato e intracelularmente el cation es el potasio, mientras que más bien hacia afuera el cation es el sodio y los aniones son el cloro y el bicarbonato, ¿no? Entonces vean ustedes que hay una diferencia pues considerable entre la concentración de uno y otro, y eso es normal y de hecho es necesario. Recuerden que cuando hablamos, ¿no? Cuando hablamos del potencial de acción, ¿no? Habíamos visto que hay una diferencia de concentraciones normales y que esto genera un voltaje que es sumamente necesario para la producción del potencial de acción, ¿no? Y de hecho, el potencial de acción era variar normalmente las cargas gracias a que varías las concentraciones en el interior y hacia afuera de la célula. Entonces, ahí hay una serie de valores que ustedes ven allí, de las cuales los que se tienen que saber de memoria son los valores del líquido extracelular. ¿Por qué? Porque en el líquido extracelular la composición de los electrolitos y de los osmoles son prácticamente las mismas entre el plasma y el intersticio. Y a nosotros lo que nos hace falta, lo que nosotros tenemos que aprendernos de memoria es las concentraciones plasmáticas. ¿Por qué? Porque ustedes van a hablar más adelante en medicina de trastornos hidroelectrolíticos como son sodio, potasio, calcio, magnesio, y eso son importantes aprender cuánto tiene la concentración en el plasma, sino cómo hacen el diagnóstico de hipercalemia, hiponatremia, hipernatremia, hipocalemia. No lo van a poder hacer si no saben primero cuánto está el valor normal. Además de que para fines del examen yo voy a preguntar, ¿no? Hipocalemia, hipercalemia, ¿cuánto es? Y ustedes tienen que responder cuánto es el valor habitual, ¿no? ¿Ya? Muy bien, listo. Y además, miren, uno podría decir, bueno, el doctor ha dicho que en el plasma y en el intersticio los valores de electrolitos y los osmoles son todos iguales. De hecho, miren, ahí tienen una tabla con los principales componentes del plasma, de los cuales incluyen, pues, obviamente, los electrolitos y algunos otros compuestos más pequeños, ¿no? Etcétera. Y si ustedes se dan cuenta, la composición entre el plasma y el intersticio es prácticamente muy similar. Sin embargo, se nota que hay una ligera diferencia, con una predominancia de cationes hacia el intravascular y una disminución de los iones, de los aniones, o sea, cargas negativas en el intravascular. Y esa
diferencia se debe gracias a que la diferencia más marcada está por parte de las proteínas, ¿no? Si ustedes miran las proteínas, hay una gran cantidad de proteínas en el intravascular comparados a la pobre cantidad que hay en el intersticial, ¿no? Y la razón es simple, los capilares en su mayoría tienen una configuración particular que tratan de evitar la salida de las proteínas, porque las proteínas cumplen su función en el intravascular mediante, como vamos a ver más adelante, la fuerza cobrosmótica. Entonces, estas proteínas, al tener que quedarse en el intravascular y no salir, pues hace que su concentración aumente. Estas proteínas tienen una carga negativa, y esa carga negativa que atrae a lo positivo hace que los cationes sean pequeñamente más superiores en el intravascular comparado al intersticio, y más bien los aniones que son carga negativa y que por tanto se repelen, ¿no? Sean un poco más a nivel del intersticial. ¿Cómo se llama eso? El efecto Donan, ¿no? El efecto Donan. Muy bien. La siguiente pregunta habla de qué cosas son los osmoles, cómo son y para qué es una sustancia hiperosmolar, normosmolar, y qué es isotónica, hipertónica e hipotónica. A ver, ¿algún voluntario? ¿Algún voluntario? Muy bien. Grupo número 7. A ver, quería participar la otra Valdés. Sí, doctor, muy buenas tardes. Viendo lo que es el significado de los términos de hipo, entonces se ha visto que hipo son movimientos involuntarios, ¿no? Espasmos del diafragma o del músculo que se encuentra a base del pulmón. El espasmo normalmente es seguido de un cierre rápido, ¿no? Puede ser también las cuerdas vocales, ciertas que se producen por un sonido característico. Entonces también vemos lo que el normo es, ve todo lo que es la normalidad normal. Mientras en la hipertonicidad de un líquido nos podemos ver que es el aumento de concentración de los solutos osmóticamente activos, ¿no? En los líquidos corporales, donde esto es el resultado de una hipernestresia que va a estimular una secreción de la hormona antidiurética, a lo que sirve el aparecimiento sensación de la sed, ¿no? Normalmente que es activado cuando el nivel es ligeramente seguido. Entonces, en acá también podemos ver lo que es en la hipertonicidad, ¿no? Donde se ve también, donde también puede haber lo que es una hipernatremia, ¿no? ¿A qué es eso, no? Normalmente, ¿no? Entonces se define como un aumento de una concentración del sodio extracelular por encima de 145 miliequivalentes, ¿no? Entonces, normalmente esto va a representar lo que es el estado de una hiperosmolaridad, ya que porque el sodio es el principal determinante de una osmolaridad plasmática. Gracias, doctor. Ya, ok. A ver, ¿algún otro aporte? Cuando uno habla de osmolaridad, hay que tener en cuenta que la osmolaridad hace que es, por ejemplo, el conjunto total de solutos que están disueltos en el agua, ¿no? En este caso en el medio líquido, en este caso en el agua en cada compartimento. Ustedes en el cuadro anterior pudieron ver que había toda una serie de sustancias que incluían a los electrolitos que generaban una carga osmolar. ¿Y a qué se refieren con carga osmolar? Cuando ustedes hablaban de mol, hablaban de la unidad de una sustancia, unidad química, y un osmol es una mol que tiene una capacidad osmótica. ¿Qué es una capacidad osmótica? Cuando una sustancia disuelta en líquido tiene la facultad de poder provocar en el agua el cambio o el movimiento de un compartimento a otro para equilibrar la concentración, las concentraciones, se llama un osmol, ¿no? Entonces, por ejemplo, todas las sustancias disueltas en el líquido generan una osmolaridad. Grande o poca, o mínima, o abundante, pero generan una osmolaridad. Es decir, la capacidad de que el aumento, la disminución de la concentración
genere pues el movimiento del agua. Ustedes saben que el agua se mueve de donde hay menor concentración a donde hay mayor concentración de un soluto. ¿Por qué? Porque lo que intenta es diluir los dos compartimentos para que ambos estén en equilibrio. O sea, que en los dos lados haya la misma concentración, ¿cierto? Entonces, cuando una partícula tiene la capacidad de hacer mover al agua por el cambio de concentración, se llama osmol. ¿Sí? Entonces, la osmolaridad no es otra cosa más que el conjunto total de todos los solutos. Es lo que ustedes pueden ver en el gráfico anterior. Vean ustedes que todos los compartimentos tienen la misma osmolaridad. Si bien es cierto, difieren en la composición, o sea, qué electrolito o qué sustancia está más en uno que en otro, al final, en suma total, ustedes verificarán ahí que la osmolaridad es la misma. Todos los compartimentos tienen la misma osmolaridad. Entonces, ¿por qué es eso? Porque el agua siempre intenta hacer el equilibrio. Entonces, cuando yo hablo de que a una célula yo la someto a un medio isotónico, me estoy refiriendo a que yo hago que la célula esté en un medio en el cual va a tener la misma osmolaridad que el interior de la célula. Y por lo tanto, no va a haber un cambio del agua de afuera, del tono o de la forma de la célula, ¿no? ¿Por qué? Porque el agua no va a salir ni va a entrar, ¿no? Simplemente va a estar en constante recambio, pero no va a cambiar la forma de la célula. ¿Cuáles son las sustancias isotónicas y que por lo tanto no generan cambios en la forma de la célula ni ningún tipo de daño o lesión? Son básicamente las soluciones isotónicas. La más utilizada, por ejemplo, a nivel Cloruro de médico, sodio. ¿cuál es? Cloruro de El sodio. cloruro de sodio, ¿no? El cloruro de sodio al 0,9%. Ese que han visto que viene un litro, ¿no? Y que dice al 0,9%, porque no solo es cloruro de sodio, porque el cloruro de sodio es decir la fórmula nada más, pero hay que decir la concentración. Y la concentración del cloruro de sodio al cual es isotónico es al 0,9%. ¿Qué significa? Que hemos diluido 0,9 gramos en 100 mililitros, ¿sí? El lactato de Ringer también sería una solución isotónica. Claro, correcto. El lactato de Ringer también es una solución isotónica que además es otra utilizada, por ejemplo, en otros países, ¿no? Nosotros más utilizamos el cloruro de sodio. ¿Qué otras sustancias tenemos? Por ejemplo, el AEMACEL, ¿no? Que es la poligelina. ¿Qué otras sustancias? Por ejemplo, la dextrosa, ¿no? Al 5%, también es levemente isotónica, etc., ¿no? Uno los infunde al paciente y no va a haber problema porque tienen una osmolaridad muy parecida a la osmolaridad normal. Las células no van a cambiar en su volumen. Pero ¿qué pasa cuando yo, por ejemplo, someto a la célula a un ambiente que tiene una mayor concentración de solutos? El agua va a encontrar que afuera hay mayor concentración que adentro de la célula y por lo tanto el agua, ¿qué va a intentar hacer? ¿No? Va a intentar salir fuera de la célula para intentar diluir su entorno y llegar al equilibrio otra vez en ambos compartimentos. Eso va a provocar una retracción de la forma celular, ¿no? Que puede alterar sus funciones. De manera inversa, si yo coloco a la célula en un ambiente que más bien tiene baja solubilidad, provocaré que la célula más bien tienda a hincharse, producto que el agua va a intentar ingresar al interior de la célula y puede llegar inclusive a alisarla, ¿no? No se dice estallar, se dice lisis, ¿no? Lisis, cuando la célula estalla, o se rompe, se llama lisis. Entonces se puede provocar una lisis de la célula. Hay un tejido en particular que es muy sensible a los cambios de la osmolaridad, que es el sistema nervioso central, la neurona. La neurona es una célula muy sensible a estos cambios de la osmolaridad. Por eso es que los cambios en la osmolaridad tienen impacto sobre todo a nivel neurológico. Cuando uno habla de hipernatremia, hiponatremia, van a ver que la sintomatología es neurológica, porque es el sistema nervioso central el que primero se ve comprometido ante estas alteraciones. ¿Sí?
Acá está de los solutos para que ustedes vean qué cosas son, etcétera, los cationes, las valencias, que eso ya no lo voy a hablar yo porque eso se supone que lo tienen que revisar, lo van a revisar porque lo voy a preguntar. ¿Ah? Entonces, eso es, muy bien. Y finalmente vamos a hablar del último debate en grupos de osmolaridad plasmática, fuerzas de Starling y cuáles son las variantes que intervienen en la osmolaridad plasmática. Muy bien, pasamos al debate en grupos. Ingresen por favor a sus grupos, chicos. Tienen 4 minutos.
Muy bien. A ver, voluntarios para la primera pregunta. A ver, primero la doctora Jacqueline Torres. A ver. Ok, buenas tardes. La osmolaridad plasmática se define como la concentración molar del conjunto de moléculas osmóticamente activas en 1 litro de plasma. Estas están relacionadas directamente con los moles de los diferentes solutos y con el número de partículas en las que se disuelve, ¿no? Ok, muy bien. A ver, la doctora Valdés, ¿cuáles son los componentes de la osmolaridad plasmática? ¿Cuáles son los componentes más importantes? Bueno, doctor, en la osmolaridad es muy importante, ya que normalmente nos va a ayudar en su concentración, ¿no? Normalmente es conocida como la osmolaridad. Su medición va a ser concentrada en solutos. En solutos y va a ser definida también por número de osmoles de un soluto por litro o solución osmol. Normalmente la osmolaridad, ¿no? Normalmente tiene unos componentes muy complejos, ya que van a sumarse lo que son distintos solutos que van a componer para poder determinar su molaridad de cada soluto, donde nos va a ayudar para poder conocer el comportamiento de la molécula en solución, ¿no? Inclusive en esto, ¿no? Se puede ver que van a venir lo que es expresada en el número total de partículas con actividad osmótica, ¿no? Que puede ser en 1 kilogramo por solvente, que es igual a la suma de la molaridad de todos los solutos presentes en esa solución, ¿no? Y normalmente su magnitud va a depender del número de partículas presentes en la solución. Esto sería, doctor. Ya, a ver, ¿algún otro comentario? ¿Algún otro aporte? Bueno, miren, a ver, la osmolaridad plasmática, como usted lo ha mencionado, es el conjunto de osmoles efectivos medidos, como lo han dicho, bueno, en 1 litro de agua, etc. Pero ahí, aparte, tienen que mencionar cuáles son los elementos más importantes que son los que le dan el pie a la osmolaridad plasmática. Miren ustedes el cuadro superior del lado derecho, miren ustedes todos los componentes, miren, suman 282 miliosmoles por litro, que es más o menos la osmolaridad plasmática relevante, ¿no? O en general de todos los compartimentos. Pregunta, de todos los elementos que ven ahí, ¿cuáles son los que primordialmente más pesan en la osmolaridad?
El sodio, el cloro y la glucosa. Cloro de potasio. Y potasio. El sodio, el cloro, el bicarbonato, ¿no? Y ahí le puedes agregar si quieres el potasio, y ya en alguna menor medida la glucosa y la urea, ¿no? Entonces son los elementos más importantes. Todos los demás, miren cuánto le aportan: 0,5, 1.2, 1.4, ¿no? 1.3. Entonces todos los demás son en menor cuantía comparado a los elementos antes mencionados. Es por eso que cuando uno solicita la osmolaridad plasmática, el laboratorio la puede medir directamente, ¿no? Mediante métodos diferenciados. Pero cuando no hay, digamos, posibilidad, se puede hacer el conteo mediante la fórmula de osmolaridad plasmática que ustedes están viendo ahí abajo. Ahora, ¿qué significa 2 por corchete sodio P? Significa 2 veces la concentración plasmática de sodio. ¿Y por qué 2 veces la concentración plasmática de sodio? Porque se dice que la suma del bicarbonato más el cloro da más o menos la concentración de sodio, ¿no? Entonces, para ahorrar un poco números, ponen 2 veces la concentración de sodio más la concentración de glucosa, pero no como está ahí en osmoles, sino en miligramos sobre 18, más la concentración de urea en miligramos también sobre 6, ¿no? ¿Por qué? Eso quiere decir que solamente elevaciones muy altas de glucosa o de urea generarán cambios en la osmolaridad. Niveles bajos no van a producir realmente mayor cambio o mucho, ¿no? Entonces sí es importante considerarlo. Entonces, todo eso es como una especie de aumento de la concentración que genera pues alteraciones a nivel del sistema nervioso central cuando son niveles muy altos, ¿ok? Listo. Y la última pregunta es, ¿qué cosas son las leyes de Starling y cuáles son las fuerzas que intervienen? A ver, el doctor César Ramírez primero. Buenas tardes, doctor. Bueno, lo que es la ecuación de Starling es el cálculo del flujo de agua o filtración desde los capilares al intersticio celular de los tejidos. Básicamente comprende que el flujo de agua es igual al coeficiente de filtración por las presiones hidrostáticas de los capilares y el intersticio, menos el coeficiente de reflexión multiplicado por las presiones oncóticas en los capilares y los espacios intersticiales, básicamente. Correcto, muy bien. A ver, el doctor Piero, ¿tiene algo más que agregar? Sí, profesor. Como dijo mi compañero, cada una de estas fuerzas tiene una magnitud y un sentido, siendo la resultante de estas fuerzas la que determina si el agua sale a través del endotelio capilar, pasando del endotelio del espacio intravascular al intersticio, o si el flujo adquiere el sentido contrario. Ese sería mi aporte. Muy bien, correcto. Ambos tienen mucha razón. Eso quiere decir entonces que la presión hidrostática y la presión oncótica, ¿no? Son los que finalmente intervienen para valorar dónde se mueve el agua. Entonces, la presión hidrostática es la presión ejercida por las moléculas de agua contra la superficie a la que están expuestas. Por ejemplo, la presión hidrostática capilar es la presión del interior del líquido, del agua del interior del vaso para intentar salir, mientras que la presión hidrostática del intersticio más bien será la presión del agua para intentar entrar. En el caso de la presión coloidosmótica o oncótica, también llamada así, es la presión inversa generada por las proteínas, ¿no? Depende básicamente de las proteínas y lo que hace es retracción, más bien evitar la salida del líquido del compartimento donde se encuentran. La presión oncótica mantiene al líquido en el interior del vaso cuando es la oncótica capilar, y la presión oncótica intersticial es la que más bien jalará el agua hacia las afueras del vaso, ¿no? Para poder salir. Entonces, normalmente la presión oncótica, como ven en el gráfico de acá, es poca en el interior. ¿Y por qué en el exterior, es decir, en el intersticio? Porque habitualmente la cantidad de proteínas que sale es muy pobre. El capilar está diseñado para que no pueda permitir una salida importante de proteínas y por lo tanto la presión oncótica se mantenga alta en el interior.
Entonces, esto es particularmente importante, por ejemplo, en circunstancias como el capilar ideal. Ustedes ven que en el extremo arterial la presión hidrostática permite la salida del agua con los nutrientes hacia el tejido. Y conforme yo me acerco al lado venoso, debido a que las proteínas no salen, sino que salen muy poca cantidad, ¿no? La presión oncótica comienza a aumentar hacia el extremo venoso. ¿Por qué? Porque como el agua sale, la proteína se queda, eso aumenta la concentración de la proteína, aumenta la presión oncótica y por lo tanto, ya hacia el extremo venoso, lo que sucede es que en vez de salir el líquido del plasma, más bien ingresa hacia el interior del vaso, como normalmente sucede en las venas, ¿no? Entonces, gracias a la diferencia de gradientes que van existiendo en este punto. Ahora, ¿existe una muy pequeña cantidad de proteínas que puede salir del vaso sanguíneo? Sí. Y esa pequeña cantidad de proteínas de inmediata es recogida por los vasos linfáticos para evitar la mayor pérdida de proteínas. Esto es lo que sucede en un capilar ideal, pero en los capilares de los diferentes órganos es distinto, ¿no? Miren ustedes, las fuerzas pueden variar. De hecho, por ejemplo, miren en el glomérulo, que es lo que vamos a ver la próxima semana, el intersticio, la presión capilar es 0. ¿Por qué? Porque la barrera glomerular evita la salida de proteínas al 100%, prácticamente casi. Entonces, al final, nosotros no vamos a tener pues una pérdida importante de proteínas, ya que idealmente los glomérulos no permiten la salida de la proteína, ¿no? Muy bien. Entonces, la próxima clase, chicos, vamos a ver lo que es función glomerular, filtración glomerular